buenas tardes a todos los presentes. ¿Cuál es el lugar de los artistas en medio de los conflictos sociales? ¿Cuál es el lugar del arte en medio de los conflictos sociales, en medio de la injusticia, en medio de la desigualdad, en medio de la intolerancia, en medio de la guerra, en medio de la violencia, en medio de la injusticia, en medio del hambre, en medio del desempleo, en medio de la violación de derechos humanos, en medio de los cuerpos mutilados, fragmentados, desaparecidos, descuartizados? ¿Qué puede hacer el arte en medio del conflicto? Seguramente nada. Seguramente no podemos hacer nada ni podemos detener las cosas, pero sí podemos visibilizarlas. Sí podemos contribuir, por lo menos no con el silencio y el adormecimiento en el que vive la gente que anda en la televisión. No podemos seguir empendejados diciendo me gusta, no me gusta, comparto, no comparto, cuando no sé las fuentes de dónde viene y para dónde va esa información. No puedo seguir compartiendo información que puede ser falsa. Tengo que crear la información. Tengo que compartir desde los directos afectados. Tengo que compartir mi visión, mi postura. Que a la hora del té compartimos y compartimos y no sabemos en qué posición estás tú. ¿Qué decides? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a defender? El lugar de los artistas en medio de los conflictos sociales. En medio de una guerra que nunca fue declarada guerra, pero se hace paz. Y en medio de una paz que es un chiste y un comercio y un espectáculo vil. Porque ¿cómo va a haber paz si no hay desayuno, almuerzo y comida? ¿Cómo va a haber paz si no hay salud? ¿Cómo va a haber paz si vamos a un hospital y no hay medicamentos, no hay profesionales? ¿Cómo va a haber paz si no hay carreteras para sacar lo que hacemos, lo que cultivamos? ¿Cómo va a haber paz si nos dejan entrar productos hasta más baratos que lo que producimos? ¿Cómo va a haber paz si el TLC lo único que hace es que entren productos acá pero no salen los de nosotros? ¿Cómo va a haber paz si los territorios cultivables, si los territorios donde está el agua, si los territorios donde están los recursos, las riquezas, son el conflicto, están en medio del conflicto y el conflicto es dinero? ¿Qué puede hacer una acción plástica? ¿Qué puede hacer un performance? ¿Qué puede hacer una instalación? ¿Qué puede hacer una fotografía en medio de las balas? Cuando las vestimentas de nuestros campesinos indígenas afro y de la sociedad civil son cada día destrozadas por cuchillos, machetes, balas, motosierras y por la mentalidad enferma de grandes multinacionales, de grandes empresas, de grandes emporios que quieren aprovecharse y adueñarse no solamente de la tierra, sino de nuestras vidas. Y montan grupos paramilitares, nacionales, internacionales, eso donde haya plata llega el malo, para amedrentar a la población y para sacar a la población. ¿Qué puede hacer el arte? ¿Qué puede hacer una canción? ¿Qué puede hacer un poema? ¿Qué puede hacer una guitarra, un piano? ¿Qué puede hacer un violín, un acordeón? ¿Qué puede hacer contra las balas, contra las minas quiebrapatas? Tal vez nada. Tal vez no podemos hacer nada. Pero quedarnos callados
indiferentes. Eso sí es peor. Así que así tenga que taparse uno la cara por los sistemas de reconocimiento facial y los sistemas de reconocimiento de voz y los sistemas de huella digital y hasta pa' hijo de madre, que en lugar de proteger a la sociedad civil lo único que ha hecho es señalar a las personas que defienden a la población y que quieren la restitución de tierras y que exigen sus derechos patrimoniales y legales bajo lo que producen, bajo lo que tienen. Y las grandes mafias y emporios político-mercantilistas no quieren apoyar a la gente porque ellos están vendiendo, son los comerciantes de nosotros mismos. Por eso es que los ponemos ahí. Por eso es que tenemos a la clase político, milico, guerrillero, mercantilista puesta ahí. Y seguimos creyendo que son los buenos quienes. Aquí hasta la gente buena fue que se quedó callada y se volvió mala. Alguna vez uno piensa que el ser humano quiere transformar el mundo, hasta que conoce cómo acepta la gente vivir y comprender que la gente no quiere cambiar, que la mayoría de las personas no lo quieren cambiar para nada, porque es más grande el miedo que tenemos que la esclavitud que poseemos. Y es aterrador el miedo que nos invade y nos hace ser esclavos, mientras si todos nosotros como pueblo en una marcha pacífica y en una lucha pacífica nos adueñamos de lo que es nuestro, que se llama poder, que se llama Estado. Si nosotros mismos nos adueñamos y nos autogobernamos, como se gobernaban los antiguos ancestros de nosotros bajo el tema del buen vivir, no de la buena vida, sino del vivir en comunidad, del sacar adelante a toda la comunidad, de luchar por la comunidad, de alimentar a toda la comunidad. Eso es lo que hay que pensar, en lugar de estar dándonos bala. La paz es un chiste. Es un chiste que se inventaron para sacarle más plata al pueblo. Cuando yo vi lo de esas elecciones del sí y el no, fue una grosería. Estaba amarrado eso para engañar a la mitad del pueblo. Pregunten sinceramente y directamente, ¿usted quiere la guerra? Y la otra pregunta, ¿usted quiere la paz? Y hasta el más bruto dice que quiere la paz. Hasta el más chiquito va a pedir que quiere la paz y el más viejo va a decir que quiere la paz. Todos queremos la paz y todos trabajamos por la paz continuamente y diariamente. Mientras unos pequeños están adueñándose de todos nosotros. Este es un recorrido por una lucha incesante de 20 años de reflexión en donde lo que buscamos es crear conciencia y dar la información oportuna a mucha gente que no la sabe. Ser un flujo, un puente, un tubo que permita que pase la información de un lado a otro y que la gente se concientiza de que sí puede, de que tú puedes, de que lo único que hay que hacer es intentar hacerlo, dar el primer paso. Y eso ya es un gran alcance, pero no hacerlo es imperdonable.
Un soldado mutilado recorre las calles recolectando firmas para hacer una ley que elimine el uso de las armas. La acción se realiza en Bogotá y Cali. En medio de las calles aparece este ser sin uno de sus miembros inferiores, cuestionando lo que hace la guerra irregular en los cuerpos de miles de jóvenes en todo el mundo. Quebrapatas deja sembrada la pregunta: ¿para qué la guerra? Y la respuesta: no más guerra. Hemos visto cómo en las últimas décadas se transformaron los andenes de nuestras ciudades para darles paso a las sillas de ruedas. Vemos cómo muchas de las regiones del país están vetadas para caminar. Una estrategia más para coactar la movilidad de la población civil. Soldados, policías, niños, mamás, animales han caído en los campos y han quedado mutilados sus brazos, pies, piernas, por pisar minas que han dejado las guerras en diversos rincones del planeta. Aparece un soldado mutilado en las calles que recolecta firmas para hacer una ley que elimine el uso de las armas. Acción que busca confirmar la necesidad que tiene un pueblo por acabar con los actos violentos que están dejando lisiados a millones de personas, no solo en Colombia, sino en todos los rincones del planeta Tierra. Esta acción revela la impotencia y fragilidad de un ser que despierta en las calles sensaciones de desconsuelo, esperanza y solidaridad para cambiar el destino y las leyes de sociedades afligidas por los actos que destruyen a sus miembros. Todas las firmas recogidas son la participación de gente convencida en que esto no puede seguir así, y una actitud de rechazo a las minas quebrapatas o atentados contra la humanidad. Abro comillas. El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia advirtió ayer que en 105 municipios existen más de 70.000 minas quebrapatas, 50.000 de las cuales han sido sembradas por las FARC, el ELN y el EPL. Las fuerzas militares utilizan 20.000 minas tipo alerta para defender instalaciones estratégicas. En los últimos 8 años han sido afectados con su detonación 2.205 adultos, 5.250 menores de edad. Cierro comillas. La plaga de las minas, periódico El Tiempo, 17 de mayo de 2000. Abro comillas. Colombia es una de las 138 naciones que firmaron dicho tratado, que entró en vigor el 1 de marzo de 1999 y fue ratificado en agosto de este año por 101 países. Además, el 14 de enero del 2000, el presidente Pastrana sancionó la ley que aprueba la ratificación de la convención. La Corte Constitucional declaró posteriormente su exequibilidad. Sin embargo, el uso de minas antipersonales continúa siendo una práctica común por parte de todos los actores del conflicto. Y no solo eso, las minas almacenadas no están siendo destruidas como lo exige la norma internacional. Según la investigación que hoy será presentada, las fuerzas militares tienen en su poder cerca de 20.000 minas. Se ha comprobado que las ondas explosivas entierran pedazos de metal y plástico en el cuerpo de la víctima, tierra, pedazos de ropa, calzado, fragmentos óseos y esquirlas que se internan en el miembro afectado, causando la amputación. A esto se suma que la mayoría de los casos, los heridos no reciben pronta ni adecuada atención. Cierro comillas. Mucho de esto le pasó a una niña de 8 años en Granada, Antioquia, cuando pisó una mina quebrapatas. De eso hace 4 años, pero aún no olvida el momento en que despertó en el hospital y su mamá le dijo que no mirara por debajo de la sábana para que no se asustara al no ver sus piernas.
Cierro comillas, continúa siembra de minas, Ángela Costanza Jerez, periódico El Tiempo, 25 de septiembre del 2000. Varias señoras que lavan ropa son contratadas y remuneradas por su labor para que durante 8 horas estén lavando 300 metros de la bandera de Colombia en unos platones llenos de agua limpia. El símbolo patrio y el símbolo de la necesidad que tiene la sociedad de un cambio. Lavar la bandera no es lavar una tela, es lavar la conciencia de miles de colombianos. Son algunas de las palabras de un transeúnte. Oh, Dios nos trajo a los jóvenes para hacer el futuro, no el pasado del país. Palabras que dice un niño que trabaja en las calles. La historia de La Llorona cuenta que una madre camina de un lado para otro como loca, diciendo: ¿dónde están mis hijos? Ella no pierde las esperanzas de encontrarlos. Abro comillas. Familiares de secuestrados cumplieron ayer 4 años de encontrarse cada miércoles en el Parque Berrío de Medellín para pedir por la liberación de sus seres queridos. Los queremos vivos, libres y en paz. Ha sido el grito de lucha desde cuando empezaron a reunirse. Ahora acogieron una idea que les dio el gobernador Guillermo Gaviria y 46 mujeres crearon la corporación Madres de la Candelaria. Cierro comilla, acto de Madres de la Candelaria, periódico El Tiempo, 20 de marzo de 2003. Bernarda Gallego forma parte de este grupo de madres, esposas y otros familiares de personas secuestradas que se reúnen en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Medellín para cumplir una cita de dolor, pero también de esperanzas. Ellas son la versión colombiana de las madres que se congregaban en la Plaza de Mayo, o que se congregan, a pedir la libertad de sus hijos desaparecidos durante los años de la dictadura militar. Las de Medellín se conocen como las Madres de la Candelaria. Ayer, unas 50 de ellas se encontraron igual que todos los miércoles frente a la fachada blanca de la iglesia. Por lo general, permanecen durante media hora o a mediodía en esa esquina del Parque Berrío, en el centro de Medellín, a pocos metros de una de las más concurridas estaciones del metro. La cita de las Madres de la Candelaria, periódico El Tiempo, 11 de septiembre de 2003. El acto de purificar el símbolo patrio con la presencia de mujeres mayores que recordaban a las madres de soldados desaparecidos en la guerra, quienes lavaron en platones una larga bandera de Colombia. Podríamos decir, se puede a través de la acción performativa incidir, afectar al público de tal manera que se precipite un contagio colectivo. En este sentido, la acción performativa toma un perfil claramente político, de dirección y movilización de masa. Es por eso que la obra casi siempre aparece el discurso político y el gesto corporal que lo apoya, como dos elementos que deben producir un efecto sobre el público, haciéndolo reaccionar frente a lo que escucha y ve. Su poética es directa, tajante, literal, retadora. La gente lo saluda, se compadece, lo ayuda y también causa efectos. La gente escribe su firma, anota su cédula, se une a él para rechazar la guerra. Consuelo Pavón, Actos de Fabulación. Realmente despierta en mí algo. Y yo creo que esa es la tarea del arte contemporáneo, despertar algo que está dormido en uno. Para que la violencia se acabe. Yo creo que poquito a poquito, cuando las personas colocan un poquito de arena, ellas lograrán conseguir la paz. Si todos colaboramos, podemos lograrlo. Es el arte, la manifestación popular del pueblo. Y esto que están haciendo ellas es sentimiento de paz. Lavando la bandera. Quizás es un pedazo de tela, pero ahí tiene significado la palabra misma. Porque lavar la tela es lavar la conciencia de cada quien. Y si cada quien lavara su conciencia,
la bandera esta no estuviera ahora mismo siendo lavada por las manos ajenas de mujeres transgéneras. Nosotros somos el futuro de Colombia. Por eso por eso Dios nos mandó a Colombia para que nosotros veamos el futuro, no el pasado de Colombia. ¿Será que el delito ha menguado en Colombia? Ha proliferado día por día más. Reconstruir una bandera, coserla entre todos, sepa coser o no coser, es una propuesta que nos invita a pensar en la reconstrucción de un país, de un planeta. Podría ser cualquiera la bandera. Durante más de 6 horas entrega a los asistentes retazos de la bandera de Colombia, hilo y aguja, para que grandes y chicos cosan estos 3 pedazos mientras construyen una charla reflexiva sobre la construcción del entorno. Entre los años 2001, 2002, 2003 se desarrolló la acción ¿Qué bandera?, expresión callejera que alude a qué boleta, qué pena, qué oso. Esta acción consistió en entregar a los presentes hilo y aguja, así como 3 retazos de tela, uno amarillo, uno azul y uno rojo. La gente automáticamente se dispuso a coserlos y a coserlos entre ellos y a coserlos entre todos, construyendo una gran bandera. Abro comillas. Se puede firmar la paz en un país, pero el problema es cómo hacemos sostenible el proceso en una sociedad que es excluyente y autoritaria. Es necesaria la reconstrucción y el fortalecimiento institucional de las organizaciones del tercer sector. El asunto político no es exclusivo del Estado. Una vez se logra la paz, si se quiere incidir en la construcción de un nuevo país, se tiene que influir en la adopción de políticas públicas, construir nuevos escenarios para la recomposición del poder político. Aprender a escuchar y a confiar es importante. En la etapa del posconflicto hay desconfianza generalizada en las organizaciones en conflicto. La conciliación es necesaria para el proceso. Cierro comillas. Lecciones para firmar la paz, periódico El Tiempo, 1 de junio de 2000. Nadie las escuchó. Un recorrido por varias ciudades y países repartiendo volantes que invitan a que envíen nombres de amigos o familiares muertos en hechos violentos para publicar sus nombres, historias, fotos, denuncias en una página web llamada listadepersonas.org. El proyecto publica diversas leyes que defienden a la población civil en medio del conflicto, así como vínculos a diversas instituciones nacionales e internacionales que visibilizan las problemáticas o prestan ayuda humanitaria. La imagen de la muerte que ronda por todas partes, señalando el problema de la desaparición forzada, el secuestro, la intimidación y la muerte, permite hacer un mapa de la situación global y dejar ver cómo en cada región la muerte tiene un significado diferente y las diversas técnicas que se han utilizado para cumplir con los objetivos de la barbarie. Abro comillas. En el año 2006 comienza el escandaloso proyecto La muerte ronda por todas partes, donde viaja a diferentes ciudades de Colombia, se viste de negro como la muerte y reparte miles de volantes fotocopiados donde invita a las personas a que registren los nombres de muertos que fallecieron en hechos violentos. Sí, la idea es que esta persona, este personaje, esta encarnación de la muerte va a diferentes lados a conmover y a conmover a la gente para que de una u otra manera sean visibles también estas personas.
Sabemos que no son personas anónimas y no queremos que lo continúen siendo. Queremos pues sacarlos del anonimato y que en algún sitio esté su nombre. Listadepersonas.org cree que es un deber moral y humanitario registrar cada una de las personas por la importancia que merecen, el olvido consciente de todas aquellas que lucharon, que fueron represadas, han provocado que no haya ningún censo oficial que acredite su existencia y en muchos casos desaparición. Sus nombres no están en ninguna parte y es como si nunca hubiesen existido, cumpliéndose con la finalidad programada por los inductores de aquella terrible represión, el olvido total. Las acciones de la muerte ronda por todas partes en calles de varias ciudades permiten sensibilizar a la población y entablar un vínculo directo con lo virtual, con lo real. En la calle se rompe con la cotidianidad dejando una expectativa con volantes que invitan a las personas a conectarse en su web, a enviar un correo, a enviar fotografías, la historia, a participar, a estimular una comunicación directa, una cooperación, un activismo participativo y colaborativo, donde el compromiso es de todos y la retroalimentación, individuo y sociedad, es continua, a partir de un espacio virtual que refleja la realidad. El arte y sus relaciones con lo social, con lo político, con lo ambiental, son inevitables, ya que cada resultado es producido por la influencia que ejercen estas fuerzas a nuestros cuerpos y al cuerpo social. Indiferencia señala el arma más utilizada por la sociedad, donde millones de individuos salen de sus casas a sus trabajos, de sus trabajos a sus casas, sin mirar a nadie, sin relacionarse con los que lo rodean. Ser indiferentes a lo que acontece, ser indiferente a lo bueno, a lo malo, ser indiferente a las palabras de ayuda, ser indiferente a las decisiones de un Estado, ser indiferentes ante las invasiones a países, ser indiferentes a las luchas armadas o ser indiferentes a la condición humana. La coraza que hemos desarrollado como individuos nos ha convertido en seres indiferentes ante muchas cosas. Y es allí donde el arte ha cumplido con la sociedad al recordar, al despertar, al concientizar sobre lo que pasó, pasa y pasará. El arte corporal, acción plástica, performance o body art gira en torno a la presentación y no a la representación. Por tanto, el artista se enfrenta ante él y ante la acción al mismo nivel que el espectador, para así encontrarse obra, artista y público con similares ansiedades, creándose así una obra de arte. El cuerpo como medio que nos permite entablar ese vínculo directo con la vida, lo cual ratifica su necesidad de hablar de la vida, con verdaderos hechos de vida. En tiempos cuando la vida se encuentra en su ocaso, el arte y el artista se unen para formular y replantear esos límites de la vida misma, rebasando los ideales, la estética y la lírica para dejar aflorar las razones éticas y necesarias para la humanidad. Indiferencia es la prueba tajante de la ceguera de un pueblo que no percibe al de al lado, aun cuando se está dando un grito de auxilio en silencio. Indiferencia es un llamado de alerta del hombre por el hombre. Es una alarma a una comunidad que perdió el respeto, la lástima. Vemos a la gente comer mierda sin hacer nada, porque las sensaciones se cristalizaron por falta de esperanzas. Los actos de reacción
contra la relación vida-muerte. Comer para transformar el alimento en energía. Energía que nos da las fuerzas para seguir. Energía que necesita ser liberada. Materia fecal que al liberarse te mantiene vivo en medio del conflicto. Abro comillas. Esa dimensión de la violencia está enclavada en la psiquis colombiana y atraviesa todos y cada uno de los ámbitos donde se desenvuelven los colombianos, sean estos individuales o comunitarios, oficiales o privados, todo el tiempo. La obra Indiferencia, 1997, de Fernando Pertús, estuvo orientada en concientizar al espectador sobre una de las consecuencias de la convivencia violenta, la indiferencia. Si la situación de violencia es una dimensión permanente desde antes del inicio de nuestra historia, ¿para qué pararle bolas? Mejor nos hacemos los pendejos, los indiferentes ante la gran necesidad de generar nación y ante las pequeñas y cotidianas necesidades de la gente y la comunidad. A más de ser consecuencia de la violencia, la indiferencia es en sí misma una práctica generadora de violencia. Si la legítima carrera por correr detrás de la zanahoria colgante genera desigualdades entre países, también genera indiferencia. Si se es indiferente por estar aparentemente con razón en la carrera por la zanahoria, la faceta efectiva del individuo se hace a un lado. Por no ser fuente de divisas y por no estar directamente relacionada con el rebusque frenético. En un esquema elementalmente freudiano, la siempre perdida carrera por tratar de competir con los países del G8, copiando sus siempre deshonestos modelos de comercio, produce en todos los colombianos neurosis. La indiferencia es un tipo de neurosis y, como ya sabemos, mientras no se solucione el trauma inicial, saliéndose de la violencia y de la carrera de la zanahoria, pues sencillamente la indiferencia permanecerá. Los síntomas de la neurosis de indiferencia son, por ejemplo, la incapacidad de depositar la basura en un lugar adecuado, la incapacidad de ceder el paso o detenerse en el semáforo de cruce vial, la incapacidad de compartir tiempo con familiares y amigos, la incapacidad de despegarse de internet, la incapacidad de saludar o despedirse, la incapacidad de tener en cuenta las necesidades del otro, la incapacidad de atender un llamado de auxilio o de afecto, en fin, la incapacidad de conmoverse y de actuar frente a hechos como el asesinato sistemático desde 1988 de más de 5.000 militantes de un partido político como la Unión Patriótica. Cierro comillas. Terapia de la indiferencia, Fernando Huiga, Festival de Performance de Cali, Colombia, 2006. El Palacio de Justicia fue destruido en los años 80 por una toma guerrillera. El símbolo de la libertad es cuestionado en un país donde las leyes no son respetadas. ¿Libertad? ¿Para qué? ¿Libertad de pensamiento? ¿Libertad de expresión? ¿Libertad de conciencia? ¿O libertad para comprar y esclavitud para pagar? La plana. ¿Se acuerdan cuando nos ponían a hacer planas? De chiquitos, ya creo que no lo hacen, no sé. La plana, como ejercicio de aprendizaje, es un proceso de repetición, hasta que grabes en tu memoria el mensaje. El espacio público como lugar para adquirir conocimiento
y como medio de comunicación e interacción con los otros. La prohibición de la libertad de expresión por parte de la policía desemboca en la intervención de la calle por varios transeúntes que se unieron a escribir libertad. Un mensaje claro y contundente de una sociedad que se siente coaptada e investigada por los aparatos de vigilancia y control que la sociedad tiene para reprimir al mismo pueblo. Abro comillas. En el caso de la decisión adoptada sobre las desapariciones de civiles derivadas de la tragedia del Palacio de Justicia, nadie puede prestarse a aceptar los equívocos planteamientos que se vienen haciendo en una forma malintencionada, pues no solo ofenden la razón, sino que atentan en forma aleve contra la dignidad y el dolor de las familias que vieron frustradas sus posibilidades de existencia junto a sus seres queridos, que resultaron vilmente castigados por decisiones más propias de una terrible dictadura que de un Estado de Derecho. El Estado no puede olvidar que existe en razón de la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los asociados, entre ellos el derecho a la vida y el respeto al ser humano. No se puede admitir que la barbarie pueda imponerse en ningún momento, y mucho menos que tales conductas queden sin castigo. Cierro comillas, La Justicia Irrespetada, Portafolio, 28 de junio de 2010. Por periodos de 12 horas se interviene la plaza central de diversas poblaciones con una bandera de Colombia de 200 metros de largo que se va extendiendo a medida que escribimos con tinta negra los nombres de personas muertas en hechos violentos. Nombres, zonas, apellidos, historias, modos de pensar, ideales políticos o religiosos, mitos y leyendas son dichos y escuchados por muchas personas que hacen de esta acción un monumento a las víctimas llamado 200 años de independencia. Recordar es vivir, pero más importante es recordar para sanar. Abro comillas. La obra que está elaborando Pertús se llama 200 años de independencia y es una crítica a la violencia que no aparece en las páginas de nuestra historia. Con esta obra les hago justicia a las víctimas invisibles, a las que no salen en las estadísticas. Visibilizar la cantidad de muertes que suceden en nuestro país es trabajar un poco para refrescar la memoria a esta sociedad que olvida todo, explica Pertús. Pertús sigue escribiendo la lista más negra que se ha hecho en Colombia. Permite que los demás miren, pero los que se roban su atención son aquellas personas que quieren denunciar los crímenes, los que quieren hacer visibles a los muertos. Juan Camilo Cardona es un joven de Segovia, Antioquia, que vive desde hace 10 años en Armenia. Denunció ante el artista la muerte de su tío, perpetrada por grupos paramilitares. Hace 20 años lo asesinaron los paras en Yolombó, Antioquia, y se llamaba Jorge Cardona, dice. Considero que es una forma de protestar por todo lo funesto que ha pasado en este país. Aprovecho que es una bandera de Colombia para preguntar si amamos nuestra patria. ¿Por qué permitimos que pase lo que todos los días pasa? Cierro comillas. Una bandera para miles de víctimas. Jason Waldron, periódico El Tiempo, 5 de septiembre de 2010. Abro comillas. Belén Martínez vio cómo Carmen Figueroa, su vecina, le mataron sus 3 hijas delante de ella, impotente, sin poder gritar y sin permiso para llorar. Esa imagen que ella intenta borrar de su memoria la sacude de la cama todos los días en los últimos 10 años, desde la mañana aquella que los paracos llegaron, bebieron ron hasta la saciedad, mocharon cabezas como si fueran figuras de barro y después jugaban fútbol con ellas. Fue un 18 de febrero de 2000 cuando aproximadamente 400 paramilitares uniformados y armados llegaron al Salado, centro del departamento de Bolívar, y procedieron a cometer la quizás fue la masacre más brutal de la historia del país. Más de 100 muertos y miles de desterrados. Durante los siguientes 2 días aterrorizaron a la población del lugar,
sacándolos por la fuerza de sus viviendas y arrastrándolos al campo de fútbol local para luego torturarlos y asesinarlos brutalmente. Sacaron a mi hija, le dieron un tiro en la cabeza, ella gritó, ella me dijo, ¡ay mami!, y le dispararon. Dice el informe de Human Rights Watch, dice el informe de Human Rights Watch, relatando la tragedia de una madre que logró sobrevivir. Cierro comillas. Conmemoran 10 años de la masacre del Salado, una de las más brutales en la historia del país. Periódico El Tiempo, 21 de febrero de 2010. Chocó, medio atrato, Ricardo Antonio Palma Chala, 17-10-04, Arauca, Ricardo Quieder, 22-10-04, Bolívar, San Juan Nepomuceno, Ricardo Manuel. Las sílabas, palabras, nombres o frases sagradas que se repiten para invocar a un dios o como apoyo para meditar se llaman mantra. El término mantra significa liberador de la mente. Está formado por mana, mente, y traite, liberación. Liberar los nombres cultiva la memoria y permite meditar sobre la condición actual de la sociedad. La meditación describe la práctica de un estado de atención concentrada sobre un objeto externo, pensamiento, la propia conciencia o el propio estado de concentración. La meditación se caracteriza normalmente por tener algunos de estos rasgos. Abro comillas. Un estado de concentración sobre la realidad del momento presente, una focalización de la mente en un único objeto de percepción, como por ejemplo la respiración, una recitación de palabras constantes. Mantra. Meditar según el Zen es la condición natural de la conciencia humana, capaz de comprender por sí sola el significado de su existencia. La práctica de un sistema o rutina de meditación devolvería la mente a ese estado básico y primordial. Algunos maestros del Zen dicen que meditar es tocar el corazón del ser humano. La acción nos sumerge en el entierro simbólico, en un rito por los muertos, por la memoria histórica de una comunidad, por la justicia, por la vida. Sabemos que no son personas anónimas y no queremos que lo continúen siendo. Queremos, pues, sacarlos del anonimato y que en algún sitio esté su nombre. Nosotros creemos que es un deber moral. Nosotros creemos que es un deber moral y humanitario registrar cada una de las personas por la importancia que merecen. El olvido consciente de todas aquellas que lucharon, que fueron represadas, ha provocado que no haya ningún censo oficial que acredite su existencia y en muchos casos desaparición. Sus nombres no están en ninguna parte y es como si nunca hubiesen existido, cumpliéndose con la finalidad programada por los inductores de aquella terrible represión, el olvido total. Abro comillas. La violencia en Colombia viene desde atrás. Se podría decir desde los tiempos de la independencia, antes de que el país viviera la Guerra de los 1000 días, 1899-1902. El territorio nacional fue sacudido por conflictos internos. Las guerras que se registraron en 1863 y en 1876, de clara inspiración partidista, llenaron de sangre una etapa de nuestra historia. Cuando Aquileo Parra como presidente tomó medidas anticlericales, se desató enfrentamientos entre la iglesia, se unieron a los rebeldes para tratar de recuperar sus privilegios. Colombia empezó a joderse desde sus primeros enfrentamientos armados. Los crímenes que en esa época se cometieron muestran a un país que no había alcanzado la convivencia pacífica.
Colombia se jodió desde los tiempos de los partidos políticos tradicionales. Se desataron esas violencias fratricidas que entre los años 47 y 53 dejó más de 300.000 muertos. Cierro comillas. ¿En qué momento se jodió Colombia? Periódico El Tiempo, José Miguel Alzate, 15 de junio de 2012. ¿Acaso hay lugar para los artistas políticos? ¿Acaso hay lugar para los poetas críticos? ¿Acaso hay lugar o espacio para los músicos de los pueblos que cantan las masacres y la violencia? ¿Acaso hay espacio para la vida? Solo hay espacio y dinero para la muerte. Los últimos momentos reafirman que el Estado no tenía dinero para mantener la paz, pero sí tiene dinero para mantener la guerra. ¿En qué país vivimos? ¿Y qué país construimos?